usted nomás porque va al canal. Perdón. Nomás yo. Ok. Bueno. Salmo 34, para la honra y gloria de Dios, dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será siempre en mí. En Jehová se gloriará mi alma, oiránlo los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos su nombre a una. Busquemos a Jehová, y él me oyó y libróme de todos mis temores. A él miraron y fueron alumbrados, y sus rostros no se avergonzaron. Este pobre clamó, y oyóle Jehová, y librólo de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, y dichoso el hombre que confiara en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, y oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que codicia días para ver bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que mal hacen, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clamaron los justos, y Jehová oyó, y librólos de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salvará a los contrictos de espíritu. Muchos son los males del justo, mas todos ellos los librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán asolados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán asolados cuanto en él confían. Amén. Este tema el día de hoy está basado en San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dice así: para la honra y la gloria de Dios. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre, y llegándose el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti, y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí los ángeles llegaron y le servían. Me pueden tomar así. ¿Por qué fue Jesús tentado? Ahora enseguida después de su bautismo,
una experiencia decisiva, y justo antes de lanzar su ministerio, había un motivo primordial. Jesucristo estaba por lanzar su ministerio increíble, que determinaría el destino eterno de cada persona que había vivido o que viviría. El peso de su importancia, la necesidad de tener el plan correcto, lo presionaban. Jesucristo tenía que estar preparado mental y físicamente. ¿Cómo podía prepararse a sí mismo? Había una sola forma. Tenía que estar a solas con Dios. Y vemos cómo pues tenía que estar a solas con Dios, sujetarse a Él, tenía que lograr un control completo sobre su cuerpo y espíritu, tenía que pues que apartarse totalmente y completamente del mundo. Y esto es lo que hizo, lo que Jesús hizo. Fue llevado por el Espíritu a apartarse de toda comida, de toda otra cosa, durante 40 días. Con sus noches, y estuvo a solas con Dios. Su actitud era totalmente honesta e intensa en cuanto a su ministerio que estaba por consumar. Oró, pensó, meditó en las Escrituras, planificó y tenía una responsabilidad tan pesada. Toda la tensión del peso y el trabajo de la misma presionaban intensamente sobre él. Imagínense la tensión y el peso presionando contra su cuerpo. Oró, rogó, pidió, se quebrantó, lloró e imploró fuerza, resistencia para soportar todos los ataques que sufrirían en los próximos años. La preparación continua continuó durante 40 días y noches. Una vez que el Señor Jesús hubo elaborado el plan necesario para lanzar su ministerio, cuando hubo recibido la necesaria fuerza para proseguir, le faltaba solamente una cosa en su preparación personal: confrontar las tentaciones que le atacarían durante los próximos, pues podemos decir, los 3 años y medio, que fue lo que duró su ministerio. La preparación continúa durante 40 días y noches. Una vez que había recibido la necesaria fuerza de proseguir, pues vemos que al vencer las tentaciones que le esperaban, completaría su preparación, de modo que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y después de haber ayunado 40 días con 40 noches, vino el tentador como
nos dicen en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 8, y aunque era el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nos está diciendo la palabra de Dios. La tentación de Jesús, según el versículo 1, la tentación, probar, ¿cuál era la tentación? Pues primeramente, probar su divinidad mediante lo espectacular, según los versículos 5 al 7, y compromiso, según los versículos del 8 al 10, la victoria triunfal, el versículo 11, esta no fue la única vez que el Señor Jesús fue tentado. Hubo otras ocasiones en que fue tentado por Satanás. En una ocasión, por medio del apóstol Pedro, y cuando el apóstol le quiso apartar, quiso alejarlo de la cruz, Jesús le reveló lo que había realmente de la aparente preocupación de Pedro, porque en esa ocasión le dijo él que no le sucediera nada, dice, ojalá no te pase nada. Y por eso vemos que él le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás. A Pedro le dijo, según el versículo 10, el capítulo 16 de San Mateo, versículo 23. Felicitó a sus discípulos diciendo: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, según Lucas 22, 28. Jesús pasó por las tentaciones más severas de su vida. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, allí también Satanás hizo un último esfuerzo para alejar a Cristo de la cruz, refiriéndose a la apariencia, a la experiencia de Cristo en el Getsemaní. Las Escrituras les dice a todos los creyentes: ¿por qué no habéis resistido conmigo hasta la sangre, combatiendo contra el pecado? Según Hebreos 12, 4 y Lucas 22, 44, que nos dice: estando en agonía, oraba más intensamente y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Un pensamiento: el diablo sabe exactamente dónde tentar a una persona. Uno, en el desierto, cuando una persona carece de pan, cuando está en verdadera necesidad, esta es la tentación que apela a los deseos de la carne. Dos, sobre el pináculo, cuando una persona se encuentra ante las multitudes, es la tentación que apela el orgullo de la vida, como puede ser también la fama. Tres, sobre la alta montaña, cuando una persona ve que puede obtener a veces en forma legítimamente y a veces solo como un deseo, es la tentación que apela a la avaricia de los ojos.
Jesucristo fue tentado 3 veces por el diablo. Fue tentado a probar que era el Hijo de Dios, que había, podemos decir, que había de malo en ello. Pues a probar su divinidad. El camino de Dios no son las pruebas. Fíjese bien. El camino de Dios es la fe, no pruebas. Lo que quiere es fe. Dios quiere que le confíen y amen. Quiere ser amado sinceramente, no por la fuerza. Cada persona tiene que hacerlo voluntariamente porque la persona siente en sí una necesidad y por eso lo tiene que hacer libremente. No porque alguien se sienta obligado por pruebas irrefutables. Hay muchos hechos pletóricos de pruebas de que Él es el Hijo de Dios, pero al final de cuentas es preciso un paso de fe. Nadie ha visto a Dios. Dios no puede ser conocido por los sentidos. Fíjese bien. Y físicos. Para conocer a Dios es preciso dar un salto de fe, extenderse hacia Dios en un acto de credibilidad y creyendo que Dios va a recompensar su fe. Hebreos 11:6. Empero sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Jesucristo ha venido para establecer y construir el camino de la fe. Por eso Jesucristo tuvo que rechazar todo aquello que apartaría a la gente de la vida de fe. Note que las 3 tentaciones en su totalidad tenían que ver con los sentidos del hombre y con el mundo físico. Si Cristo hubiera cedido y asegurado la lealtad de los hombres, dando pan a todo el mundo, lo hubiera cedido, ¿verdad? Estoy hablando cuando la multiplicación de los panes y los peces que tuvieron, hizo recostar a la gente y comieron como 5,000 personas en la multiplicación de solamente unos panes y unos cuantos peces. Es un milagro que hizo allí el Señor. Y sin embargo, vemos realizado un milagro espectacular, tomando los reinos de este mundo. La vida habría terminado pronto. ¿Por qué? Pues porque todos mueren, todo pasa, el mundo físico y material es corruptible y moribundo, en deterioro, decadencia, no dura. Ese es exactamente el camino del mundo físico y de todo lo que hay en él. Esta es la precisa razón por la que Jesucristo vino a conquistar el mundo físico decaído y muerte, al inaugurar el mundo eterno del Espíritu por el camino de la fe. Por eso Jesucristo tuvo que vivir la vida de la fe
Él mismo tuvo que andar en el camino de la fe, confiando y creyendo en Dios mismo. Y tuvo que rechazar las pruebas del diablo y mostrar y guiar a la gente por la fe. La tentación de Jesús, según el versículo 1 del capítulo 4 de San Mateo, hay 3 hechos que tienen que destacarse en la tentación de Jesús. 1, Jesús fue tentado inmediatamente después de su bautismo. Esto demuestra la palabra. Entonces, los 3 evangelios destacan este hecho. Acababa de tener una experiencia decisiva, una experiencia especial con Dios, y luego inmediatamente después lo atacó el diablo. 2, Jesús es la única persona que sabía de las tentaciones. Fue la única persona que estuvo allí. Lo que registraron los escritores del Evangelio es lo que Él les compartió con ellos. Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Jesús fue tentado por 3 motivos. 1, para aprender obediencia, el control de su cuerpo, mente y espíritu. Hebreos 5:8, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, nos dice en el libro de los Hebreos, para asegurar justicia, la perfección y la pureza ideal para el hombre, para experimentar las debilidades de la vida humana, de manera de poder socorrer al hombre. Hebreos 4:15 y 16. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A discutir la tentación, es importante recordar que Dios no tienta a nadie, fíjese bien. Según Santiago 1:13, Dios permite que el hombre sea tentado por el mismo motivo que permitió que Cristo fuera tentado. Dios permite que el hombre sea tentado. ¿Para qué? Para probar y demostrar su fe. 2, para fortalecerlo y prepararlo para responsabilidades mayores, para mostrar misericordia, gracia y el poder de Dios en la vida humana. Un pensamiento. Hay tiempos especiales en que la comunión con Dios es absolutamente esencial después de una experiencia decisiva como el bautismo de Cristo, ante de una gran prueba y tentación. Nota que Jesús pasó 40 días y noches con Dios antes de que viniera el tentador. Periodos de gran servicio a Dios. Es un gran error aparecer en público o volver después de haber estado con el público y sin pasar un tiempo prolongado a solas con Dios. La preparación es esencial. El diablo ataca a todos y a cualquier parte, en cualquier parte, en el desierto, en la ciudad, cuando se está rodeado por otros.
Pero es cierto, pero en ciertos momentos la tentación es especialmente fuerte. Uno, enseguida después de una experiencia decisiva. Dos, inmediatamente antes de lanzar un nuevo trabajo. Cuando tenemos un trabajo importante, tenemos que prepararnos en estas condiciones. En un momento de severa debilidad física y mental, note 3 hechos acerca de la persona que realmente conoce a Dios y está dispuesta a servirle. Cuanto más una persona trata de servir a Dios, tanto más puede esperar a ser tentada. Note cuán fuerte e intensa fue la tentación dirigida a Cristo. Cuando más desea una persona servir a Dios, más necesita de la comunión con Dios. El tiempo a solas con Dios es esencial. Un tiempo de quietud en la palabra de Dios e inmediatamente comunión y adoración es absolutamente esencial para el creyente. La fuerza, la madurez espiritual no exime a la persona de ser tentado en cualesquiera es tentado. Incluso el propio Hijo de Dios, Jesucristo. Nadie está exento. Según 1 Corintios 10:13, no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, el que no os dejará de ser más de lo que podéis llevar antes de la... también juntamente con la tentación, Dios dará la salida. Un pensamiento. Cristo enfrentó la tentación haciendo 3 cosas. Una, pasó tiempo a solas con Dios. 2, aseguró de tener la dirección del Espíritu Santo. Se basó en las Escrituras. El diablo es el tentador, el que es quien tienta. Jesucristo fue el poder espiritual que intentó destruir el propósito de Cristo. ¿Cuál era el propósito que el diablo quería destruir? Que el Señor Jesús fuera a la cruz para que en esa forma salvara a todo aquel que creyera en Él. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. El creyente tiene que prepararse para el combate. Efesios 6, versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Qué debe aprender el creyente acerca del ayuno, basado en la experiencia de Jesús? Él ayunó por 40 días y estaba ante un momento importante y crítico de su vida.
El peso estaba presionando, necesitaba preparación. Usted cuando tiene algo importante, también necesita prepararse con el Señor. Preparar para salir victorioso. Él necesitaba preparación espiritual y por eso se apartó del mundo y se fue para estar a solas con Dios. Su actitud era tan sincera e intensa que incluso se apartó de la comida. ¿Cuántas veces erran al blanco los creyentes? ¿Sabía usted que errar es lo que es el pecado? Porque no son suficientemente sinceros e intensos en su propósito. Amén. El Señor les bendiga.